El acertijo más antiguo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Dónde empezó la vida? Durante milenios nuestros orígenes parecieron cosa sencilla. Cada cultura tiene su mito de la creación. Según la Biblia, Dios creó a Adán y Eva. En el siglo XX hubo que reescribir los libros de texto. El hombre desciende del mono. ¿Es esa la respuesta? Pero sigue faltando una pieza. Si el hombre y el mono comparten un antepasado, ¿quién fue? ¿Dónde está el eslabón perdido? En 1834, el Beagle ponía rumbo a las Islas Galápagos, 600 millas al oeste de Sudamérica, llevando a bordo al biólogo Charles Darwin en busca de especies animales. Su diversidad le maravilló. ¿Cómo habían llegado allí esos animales? ¿Cómo habían crecido y sobrevivido? En cada isla, Darwin encontró las mismas criaturas, pero con pequeñas diferencias. Concluyó que sus antepasados llegaron del continente y se adaptaron a su entorno específico. Cada generación transmitió esas diferencias. ¿Encontró Darwin la primera pieza del rompecabezas evolutivo? En agosto de 1856, de pronto se detuvo el trabajo en una cantera del valle alemán de Neander. Se descubrió lo que parecía ser una calavera humana. Un estudio detallado reveló unos rasgos insólitos. Tanto por su configuración craneal como por la ósea. La prensa atribuyó los rasgos simiescos a una anormalidad patológica, o incluso a la cabeza de un enemigo, un cosaco tal vez. Desde luego no era del todo humano. ¿Cuál fue la importancia del hallazgo? ¿Podría ser la primera pista sobre los orígenes de la humanidad? Tres años después, en 1859, Darwin publicó El origen de las especies, con su teoría de la evolución. Osaba afirmar que el hombre descendía del mono. No se podía seguir descartando la calavera de Neander como si fuera de un monstruo. Era el primer fósil de un antepasado humano, y las ideas de Darwin explicaban su parecido a los simios. Con esta idea de la evolución, se pensaba que el hombre de Neandertal era anterior al hombre moderno. Pero hace 150 años las técnicas de datación eran rudimentarias. Los neandertales podrían haber vivido hace 250.000 años. ¿Tenían relación con el hombre moderno? De ser así, ¿eran el eslabón perdido? En la época de Darwin abundaban los amantes de la ciencia que coleccionaban y catalogaban todo lo que se moviera y buena parte de lo que no se mueve. Los más visionarios aceptaban la evolución, pero de ahí a descender de los monos. Sus ideas tardaron medio siglo en ser tomadas en serio, y para ello hubo que desenterrar otra pieza del rompecabezas.
En 1908, los obreros de Piltdown, Inglaterra, hicieron otro descubrimiento: fragmentos de cráneo humano con una mandíbula animal y dientes. Todo junto parecía mitad humano, mitad simio. Se le atribuyeron 500.000 años de edad, más que el hombre de Neandertal. ¿Era una nueva pieza del rompecabezas evolutivo? En los años 50, las nuevas técnicas de datación demostraron que los huesos eran recientes. El hombre de Piltdown era un camelo. ¿Cómo habían podido engañar a los científicos? Un joven científico trabajaba solo por la noche en su laboratorio de Londres. Tomó un cráneo humano, unas cuantas herramientas rudimentarias, lo hizo añicos y luego lo sirvió en una solución yodada, añadiendo la mandíbula de un orangután. Limó los dientes y enterró los fragmentos para que parecieran el mayor hallazgo del siglo, el eslabón perdido, mitad hombre, mitad mono. Su falsa pista retrasó varios años el trabajo científico, durante los que los arqueólogos no avanzaron en la búsqueda de nuestro antepasado. Pero quedó clara la necesidad de la investigación forense para hacer dataciones precisas. En este yacimiento de Boxgrove, Inglaterra, se estudia y fecha meticulosamente cada fósil. La formación de las propias rocas es como un mapa que permite datar con precisión los fósiles encontrados en cada capa. A medida que subo esta escalera avanzo en el tiempo. Aquí está el final de la fase de arena marina, cuando el mar llegaba hasta el acantilado. Más arriba tenemos estos sedimentos, limos y arcillas, llamados lodos. La arqueología se encuentra al fondo de los lodos, entre estos y las arenas. Gracias a las técnicas modernas, se ha datado con precisión al hombre de Boxgrove. Vivió hace 500.000 años. Es el antepasado que los británicos no encontraron en Piltdown 90 años antes. Este descubrimiento dio otra pista sobre nuestra evolución: la evidencia del Homo erectus, un antepasado distinto y más antiguo que el hombre de Neandertal, pues data de hace 2 millones de años. ¿Era el Homo erectus el eslabón perdido en la línea de unión entre los hombres modernos y los monos? Pero se seguía sin conocer su origen. Si Darwin estaba en lo cierto y la humanidad desciende de los monos, en el camino evolutivo debió existir hace millones de años una bifurcación, donde los hombres siguieron por un lado y los monos por otro. Cualquier fósil de ese periodo sería muy útil. El material de Kenia, atribuido a la especie Australopithecus anamensis, se remonta casi al comienzo del linaje homínido, hace 4 millones de años. Criaturas con dientes casi humanos, con esmalte muy grueso, molares grandes, incisivos más bien pequeños y mandíbulas potentes, combinados con una tibia y un húmero de tipo humano. Creo que tenemos la prueba de la existencia de un homínido hace 4 millones de años. Pero decir con seguridad si este es el inicio de nuestra especie resulta muy difícil, porque cuanto más sabemos de la evolución humana, más complicado resulta identificar a nuestros ancestros. Aunque sí podríamos decir que hace 4 millones de años existían formas de homínidos en la Tierra. ¿Fue este australopiteco fósil nuestro primer antepasado? ¿El eslabón perdido? Si no es así,
¿Cuánto debemos remontarnos en el tiempo? Uno de los problemas para comprender nuestra historia es que los primeros fósiles, que datan de entre 5 y 8 millones de años, ofrecen unos datos muy vagos, ya que nuestro antepasado común vivió en la selva tropical y allí no se producen fósiles. Solo encontramos fósiles a partir de su paso a la sabana, el hábitat más seco de África. Así que tenemos una constancia mucho más clara de la evolución homínida ulterior que de la primera división. Por eso no sabemos cuánto se parecía a nosotros ese antepasado común. En el río Biloxi, cerca de Glen Rose, Texas, hay huellas humanas relativamente modernas junto a huellas de dinosaurio. ¿Había hombres sobre la Tierra hace 16 millones de años? Una observación precisa revela que no se trata de huellas humanas, sino de dinosaurios plantígrados que apoyaban su peso en los talones y no dejaban impresas las famosas 3 garras. No son una prueba de vida humana, sino de la confusa especulación sobre nuestros orígenes. Existen evidencias de que ni siquiera conocemos todos los seres vivos que habitan hoy en día en la Tierra. Así que, ¿para qué hablar de los de hace millones de años? Nuestra información sobre los que había hace 1 millón de años es muy fragmentaria. Si hay margen de duda sobre lo que vive hoy en la Tierra, ¿cómo podemos estar seguros de lo que pasaba entonces? Ha surgido la teoría de que los hombres comparten más características vitales con mamíferos acuáticos que con otros mamíferos. La orientación de las aletas de nuestra nariz y nuestros folículos capilares parecen diseñados para vivir dentro y fuera del agua. ¿Señala esto un origen acuático del hombre moderno? ¿Fuimos monos acuáticos que dejaron el mar para convertirse en seres humanos? Uno de los problemas de la evolución humana es que, para empezar, trata de nosotros. Eso es distinto que trabajar sobre la evolución del caracol, por ejemplo, donde estás libre de teorías románticas. Otro problema mucho mayor es que hasta hace poco casi no teníamos información. Darwin no sabía nada de fósiles humanos. A falta de información surgieron todo tipo de teorías descabelladas y maravillosas. Una de ellas fue esta del mono acuático, de que el hombre desciende de un linaje de monos que volvió al mar, perdió mucho pelo y tal, aprendió a nadar y luego salió a tierra firme y se volvió humano. Una idea fantástica, pero no existe una sola prueba de que sea cierta. Por locas que sean las teorías, a veces orientan la búsqueda de pruebas, pero las pruebas fósiles son más útiles. El paleontólogo Donald Johansen y su equipo dieron con un hito decisivo que se remonta a hace más de 3 millones de años, y al que apodaron Lucy. El esqueleto de Lucy apareció en Etiopía en 1974 y fue el primer esqueleto completo que tuvimos de un homínido muy antiguo, de hace 3 millones de años. Eso nos acerca al periodo en que creemos que divergimos de la estirpe simia y que pudo producirse hace 5 millones de años. Así que Lucy está a mitad del camino de esa división entre nosotros y los monos. Hasta entonces los fósiles eran escasos y fragmentarios, pero este era un antepasado de hacía 3 millones de años. Lucy estaba completa al 40%. Confirmaba la existencia del Australopithecus afarensis, y era un gran mono cuya evolución lo asemejaba al ser humano. Quizás su esqueleto revelara cómo era nuestro antepasado común, o cómo se movía. Lucy fue un descubrimiento asombroso. Teníamos buena parte de un esqueleto que nos indicaba,
por la estructura de la pelvis y las piernas, que era indiscutiblemente bípeda. No exactamente humana, pero sí más cercana al hombre que a cualquiera de las características de un simio. En el hombre, los muslos están separados en la cadera y juntos en la rodilla, es decir, que somos patizambos. Al andar, esa posición permite que los pies estén juntos y alineados. El chimpancé, en cambio, no es patizambo. Sus muslos son paralelos y rectos hasta la rodilla. Por eso, cuando anda sobre dos pies, saca los pies hacia afuera. Lucy era patizamba, como el hombre. Un estudio reciente del esqueleto de Lucy revela las etapas evolutivas hacia el Homo erectus. La opinión tradicional sostiene que cuando nuestros antepasados bajaron de los árboles, caminaban medio agachados, con las rodillas y la cadera doblada. Solo más adelante se irguieron totalmente sobre las piernas estiradas. Pero cuando los científicos escanearon los huesos de Lucy y analizaron con un modelo informático en 3D las fuerzas de los miembros inferiores al caminar, la simulación demostró que la imagen tradicional no encajaba. Si Lucy hubiera caminado como un chimpancé, se habría caído una y otra vez. Podía andar con las rodillas dobladas, pero eso no sería eficiente desde el punto de vista energético. Probablemente caminó erecta sobre sus piernas estiradas, igual que nosotros. Creo que estamos predispuestos a erguirnos desde nuestra herencia arbórea. Según la opinión clásica, fue el balanceo entre árboles lo que hizo erguirse a los monos. Creo que nuestros comienzos como bípedos tienen mucho más que ver con los gibones, esos monos que se columpian con los brazos, pero también se ponen sobre dos pies para correr por las ramas o erguirse para alimentarse. Suben y bajan por troncos y lianas. No bajan a menudo al suelo y trepan mucho verticalmente. Los estudios energéticos indican la energía consumida por cada tipo de locomoción y revelan que un gibón que trepa verticalmente o corre por una rama sobre dos pies consume mucha más energía que ese mismo gibón corriendo en el suelo sobre dos pies. Así que si ya eres bípedo en los árboles como los gibones, bajar a tierra te da ventaja, porque consumes menos energía andando sobre el suelo. ¿Así evolucionó el hombre a partir del mono? ¿Es Lucy la llave del eslabón perdido, no un mono cuadrúpedo, sino una criatura erecta? Eso aclaraba el viaje evolutivo hacia la bipedación, pero quedaba por confirmar la datación de este cambio. Al endurecerse, las cenizas volcánicas son un terreno perfecto para los fósiles. En 1978, 4 años después del hallazgo de Lucy, Mary Leakey hizo un gran descubrimiento en la Etoli, en el Valle del Rift. Huellas fósiles en una ceniza que data de hace 3,5 millones de años. ¿Qué criaturas dejaron esta impronta? Lo interesante de estas huellas es lo humanas que son. Algo que nadie esperaba de hace 3,5 millones de años. Estas huellas nos dicen, cuanto menos, que en ese periodo el pie estaba totalmente adaptado para andar despacio sobre dos pies. No indican qué ocurría más arriba de los pies, pero podemos inferir la estructura pélvica que permite tener pies así. Esta es la huella de una persona que nunca se ha calzado, del grupo Machagenga del Amazonas peruano. Encaja con la huella fósil. Lo que la distingue como humana es el talón más grande.
El arco longitudinal en la cara media del pie, que es exclusivo del ser humano. Y que el dedo gordo sea el que más se hunde al abandonar el sustrato. Es el que soporta todo el peso. Y los otros dedos están alineados con el dedo gordo, que ya no era más prensil que el nuestro. Algunos científicos estiman que estas huellas se parecen más a las del hombre moderno que a las de una criatura como Lucy. Si la evolución fue un solo camino gradual, ¿cómo puede haber convivido en la Tierra un hombre moderno con el australopiteco? La Etoli sigue siendo un enigma. Las huellas son polémicas. Pero hasta los más sabios científicos encuentran confusa la diversidad de especies homínidas. Antes parecía sencillo. El australopiteco daba paso al Homo erectus, quien daba paso al neandertal, quien tal vez daba paso al Homo sapiens. Eso sí, es decir, nosotros, no descendía directamente del Homo erectus. Ahora podemos elegir entre 7 especies de australopiteco y 8 especies de Homo. En las Galápagos, Darwin vio que a partir de un mismo antepasado evolucionan muchas especies distintas. Pero en materia de evolución humana, se supuso que había una línea directa entre el mono y el hombre. ¿Convivieron simultáneamente en el planeta varias especies humanas? Se supone que las formas humanas avanzadas no pueden coexistir con sus llamados antepasados primitivos. Eso por no hablar de vivir antes que ellos. Pero lo cierto es que hay muchas pruebas de que fue así. Existen hallazgos arqueológicos que indican que seres humanos anatómicamente modernos vivieron antes incluso que sus supuestos antepasados. Estaba claro que no bastaba con fechar fragmentos fósiles. La ciencia necesitaba otras pistas. Un año después de la Etoli, en el este africano aparecía un fósil crucial. Clasificado como Homo erectus y fechado en 1,6 millones de años, brindaba la información necesaria para identificar al eslabón perdido. La evolución con respecto a Lucy era su mayor altura y el tamaño del cráneo, que sugería un cerebro más grande. Por la postura de los primeros australopitecos, se trataba básicamente de un mono bípedo. Lo que cambia al pasar al Homo erectus es que buena parte de su esqueleto se ha adaptado a una zancada más larga y a un cuerpo más grande. Y ese mayor tamaño del Homo erectus, que vemos por ejemplo en el niño de Nariocritomal, de hace entre 1,6 y 1,7 millones de años, necesita más energía. Así que, sin entrar en variaciones de comportamiento, solo la mayor estatura requiere un 45% más de energía que para mantener un cuerpo del tamaño de Lucy. Así que estos homínidos debían explotar otro recurso, uno que los primeros no tuvieron que usar. Según la constancia fósil, está claro que los homínidos, la familia a la que pertenecemos, se volvieron bípedos, condición imprescindible para ser homínido, al menos 1 millón de años antes de fabricar la primera herramienta de piedra. Así que hay que esperar todo 1 millón de años, desde 3,5 a 2,5 millones, para encontrar las herramientas de piedra más rudimentarias. Puede que las usaran de madera y otros materiales, pero debemos atenernos a lo que tenemos. Y luego empezó la expansión del cerebro, que a la gente le gusta asociar a la producción y uso de herramientas. El Homo erectus se convirtió en una criatura más compleja que Lucy. ¿Era este el antepasado común de una variedad de homínidos? Desde luego, los chimpancés son capaces de fabricar y utilizar herramientas. ¿Fueron distintos los primeros homínidos?
La prensión de las manos ha sido fundamental para llevar y usar herramientas, para arrojar objetos y por tanto protegerse contra la predación de otros animales. Capacidades cruciales de nuestra evolución desde el mono. Los cambios evolutivos sufridos por el Erectus encajan con el cambio de comportamiento, que conjuga el tamaño del cerebro, la mayor ingestión de energía, el uso de herramientas y la caza. ¿Pero qué hizo salir de África al Homo erectus? Durante el Pleistoceno se produjeron grandes cambios climáticos. Se pasaba del frío al calor y del calor al frío, y muchos animales aumentaron su zona de difusión durante esa época. Sabemos que los elefantes emigraron muchas veces de África al sudeste asiático, dando origen a diversas especies y géneros y llegando hasta Norteamérica. Apreciamos mucha actividad en la fauna, y es probable que el Homo erectus hiciera lo mismo. Java, este de Asia. Hace más de 1 millón de años el Homo erectus también vivió aquí. Mike Norwood es un arqueólogo australiano que le sigue la pista. Java es una mina arqueológica debido a un descubrimiento de hace más de un siglo. En 1891, Eugene Dubois, un médico holandés, llegó aquí a orillas del río Trenen. Inspirado por Darwin, buscaba el eslabón perdido. Con una suerte asombrosa, Dubois, ayudado por 50 presos, descubrió lo que buscaba: la calavera y el fémur del llamado hombre de Java. Pero como solo se le encontró un puñado de herramientas primitivas, hasta hace poco se pensó que el hombre de Java no tenía suficiente inteligencia como para ser antepasado del Homo sapiens. Se ha subestimado mucho las capacidades del Homo erectus, pese a que como especie tuvo gran éxito. Fue la primera especie homínida capaz de expandirse fuera de África por el viejo mundo. Los últimos descubrimientos en otras partes del mundo sugieren que hemos subestimado sus capacidades. Para comprender la importancia del hombre de Java tenemos que conocer su edad exacta. El geocronólogo Carl Schweitzer ha revisado las muestras con tecnología punta. Quiso comprobar si 2 muestras procedentes de 2 yacimientos distintos darían la misma fecha. Desde su descubrimiento a finales del siglo XIX, siempre ha sido un problema conocer la antigüedad de los fósiles homínidos de Java. Las primeras fechas que obtuvimos hablaban de entre 1,8 y 1,7 millones de años, indicándonos que quizá las antiguas fechas Kerr fueran justas. Así que el resultado nos sorprendió mucho, pero también nos alegró. Nos indicaba que cuando apareció el Homo erectus en África, se expandió muy deprisa hacia el sudeste asiático. Esto nos dio una nueva idea de la fecha en que el Homo erectus salió de África. ...1995... Montañas Harz, Alemania. Junto a una mina a cielo abierto, los arqueólogos excavan un yacimiento que data de 400.000 años. Quizás ocupado por uno de nuestros precursores. Desde otoño del 94, hemos excavado más de 1.400 metros cuadrados y sacado unos 20.000 objetos, entre ellos fragmentos de huesos de caballo y carros. Excavábamos contrarreloj para rescatar lo más posible.
Una semana antes de que nos alcanzara esa gran máquina, hallamos el primer utensilio de madera. Una vara de 80 centímetros, afilada por los dos lados. Y ahora tenemos 6 jabalinas de madera. La sexta, que es la más larga, la encontramos hace 2 días. Seis jabalinas de madera enterradas en el lodo han cambiado nuestra visión de la inteligencia prehumana. Sabemos que cuando vivía aquí el Homo erectus, esto era un paisaje abierto, con prados y bosques de abedules, pinos y picéas. La parte más pesada de la lanza está cerca de su extremo. Por eso sabemos que no se trata de lanzas, sino de verdaderas jabalinas arrojadizas, bien equilibradas y difíciles de hacer. Aparte de su buena conservación, es sorprendente su fino diseño. La planificación necesaria para crear y usar estas jabalinas exige mucha más habilidad de la que le atribuimos al hombre primitivo. Durante años se ha discutido cuándo empezó ese tipo de caza tecnificada, y muchos opinan que hace 400 o 500.000 años el hombre no podía cobrar piezas grandes. En ese caso no tendrían jabalinas, cazarían y obtendrían su comida cazando por confrontación, es decir, acercándose al animal y utilizando lanzas de corta distancia. Así que la gente que usaba jabalinas era gente muy capaz. Había que ser un atleta de talla olímpica para lanzarlas bien. Eso nos da una idea de la capacidad de la gente de esa época. En Boss Grove, un yacimiento del mismo periodo, no se encontraron jabalinas de madera, pero sí un omóplato de caballo con un agujero causado por un proyectil. Los hallazgos sugieren que el Homo erectus pudo ser más inteligente de lo que creíamos. El candidato perfecto para ser nuestro abuelo, si no fuera porque otras pruebas complican el rompecabezas. Carl Schweitzer evaluó no solo la antigüedad del primer Homo erectus de Java, sino también su supervivencia en la isla. La respuesta fue una auténtica sorpresa. Es difícil saber lo jóvenes que llegaron a ser. Las primeras estimaciones apuntaban que vivieron hasta hace unos 40.000 años, algo tan sorprendente que creímos equivocarnos. Así que repetimos con 2 yacimientos distintos, Sandelmecan y Yigar, para comprobarlo. Los resultados coincidían. Todos variaban entre 38.000 y 50.000 años. Ya no teníamos razones para ponerlo en duda, así que ampliamos considerablemente la edad del Homo erectus. A nadie se le ocurriría soñar con la coexistencia del Homo erectus y el Homo sapiens. Es totalmente contrario al dogma. Así que cuando Carl Schweitzer me contó las fechas que había encontrado, me dije, vaya carrerón el mío. Pues como antropóloga, estoy diciendo que hasta aquí llega el Homo erectus, y resulta que había Homo erectus morfológicos viviendo al mismo tiempo que el hombre moderno. Algo sumamente revolucionario. Los expertos creían que el Homo sapiens descendía directamente del Homo erectus, pero las últimas pruebas cuestionan un camino tan recto. El eslabón perdido seguía siendo huidizo. En 1856, el hombre de Neandertal fue proclamado padre del Homo sapiens. 90 años después de que apareciera su cráneo en el Valle Neander, hemos aprendido mucho sobre dónde y cómo vivió. No era el salvaje y reflexivo de la mitología popular. Los hallazgos hablan de comunidades organizadas, con ritos funerarios y demás. A nivel social, bien podría haber sido él nuestro antepasado directo. Esto se pensó hasta que apareció un nuevo medio de prueba, la genética. Cada forma de vida se rige por una fórmula que consiste en una espiral de moléculas de ADN que hay en las células de todo ser vivo.
El código de una célula humana contiene entre 50.000 y 100.000 instrucciones llamadas genes. Ahora podemos seguir el rastro de las características heredadas. El estudio del cráneo de Neander no presenta signos de continuidad con los europeos modernos. Comparte su origen, pero no es su predecesor. En octubre de 1997, los expertos en genética estudiaron nuevos análisis de ADN del mundo entero. Sus resultados apuntan que el hombre moderno apareció en África, pero hace solo 140.000 años. Hay quien piensa que antes de ese periodo, el Homo erectus salió de África y siguió su evolución en diversas zonas del mundo, dando origen a los distintos grupos raciales del hombre moderno, como los caucásicos y orientales. Los africanistas lo ven desde el otro extremo y dicen que el erectus surgió en África y desde allí se extendió y siguió su evolución en otras zonas, pero que el Homo sapiens surgió exclusivamente en África. Y la línea evolutiva del erectus en África es la única que condujo al hombre moderno hace unos 100.000 años, cuando apareció el Homo sapiens en África, mientras que en otras zonas del mundo evolucionaban otros descendientes del Homo erectus. Después, el Homo sapiens salió de África y se extendió a esas otras zonas, donde sustituyó gradualmente a los antiguos linajes de evolución fuera de África, hasta que hace unos 25.000 años solo quedó una especie homínida sobre la Tierra, el Homo sapiens, es decir, nosotros. ¿Pudo crecer tan deprisa la población? A escala temporal, no creo que sea un problema que el ser humano moderno se extendiera por el mundo en tan poco tiempo. Basta que una población se extienda a una media de 1 milla al año. En 10.000 años habrá cubierto 10.000 millas. Si retrocedemos más en el tiempo, en África hay fósiles como este, del yacimiento marroquí de Jebel Hout, que tiene al menos 150.000 años. Presenta una mezcla de características primitivas y avanzadas. En algunos aspectos parece un cráneo moderno, pero en otros parece primitivo. África es el único lugar que tiene fósiles de transición de la morfología premoderna a la moderna. Muy recientemente, la investigación genética ha cuestionado incluso el supuesto de que la humanidad tuviera su origen en África. En un laboratorio de Oxford, Inglaterra, Rosalind Hardy emplea el ADN del hombre moderno para averiguar de dónde proceden los hombres más antiguos. Estudiamos un gen llamado betaglobina, que permite fabricar hemoglobina, el pigmento rojo de la sangre. De momento tenemos 430 secuencias del gen, con 3 poblaciones africanas, varias de Asia, Papúa Nueva Guinea y los aborígenes australianos. Y tenemos una población de Europa. La primera conclusión de la doctora Harding apunta a que el ser humano quizá no apareció en África, sino en el este asiático o incluso en Australia. Hemos estudiado las secuencias del gen betaglobina y entre las que se encuentran solo en Asia hay una mucho más antigua de lo que cabría esperar. Nuestras estimaciones apuntan a hace 200.000 años. La única explicación de su presencia en contemporáneos es que entre sus antepasados figuren humanos arcaicos que vivieron en Asia hace unos 100.000 años. La polémica sobre el origen del hombre moderno continúa. Pero a partir de esta confusión, ¿podemos hacernos una idea del eslabón perdido? ¿El antepasado común de todos los homínidos? Ha quedado demostrado que el Homo erectus, el hombre de Neandertal y los hombres arcaicos fueron mucho más complejos de lo que suponíamos. ¿Será también el caso de nuestro abuelo común? Nuestros conocimientos actuales en genética indican que el 98,8% de nuestro ADN es similar al del chimpancé. La clave de nuestros antepasados reside en el otro 1,2%. Cuando investigaron el mapa genético del mono y del hombre, quedó claro que los monos africanos, los chimpancés, gorilas y bonobos,
Se nos parecen mucho. No tenemos constancia fósil suficiente para demostrar que esos monos se parecen a nuestro antepasado. Debemos creer que los chimpancés, gorilas y bonobos han seguido su propia evolución. Puede que su antepasado fuera más humanoide que simiesco. Si las antiguas especies humanas sabían cazar con armas, ¿por qué se impuso el antepasado directo del hombre? La capacidad de organizarse y de comunicarse a través de la palabra. ¿Es esta la respuesta? En ese caso, ¿cómo adquirimos la palabra? El rasgo que más diferencia al hombre del mono. Nos sería útil conocer el origen del lenguaje, pero este no deja huellas fósiles. Todo lo que hacemos tiene un significado. El origen está en nuestra capacidad de manipular símbolos, de pensar en símbolos y de comunicarnos simbólicamente. En los monos, estos atributos no existen o son rudimentarios. Así que suponemos que la mayor masa cerebral está relacionada con las interacciones sociales y con la mayor complejidad de nuestros sistemas sociales medidos a través de la palabra y los símbolos como formas muy rápidas de comunicación. Antes de la escritura, probablemente todo se transmitía oralmente, no solo con instrucciones, sino también con relatos mitológicos y populares, una forma entretenida y duradera de transmitir la información que estructura la sociedad. Sabemos que lo que mantiene estable a un grupo de monos y les impide pelearse es que pasan mucho tiempo acicalándose mutuamente, haciéndose señas, hurgándose el pelo. Cuanto más grande es el grupo, más tiempo dedican a esa actividad, para demostrar su pertenencia al mismo. Cuando el grupo crece hasta contar cientos de individuos, ya no te puedes parar a acicalar y peinar a cada uno de ellos. Tienes que decir, hola, qué buen día hace hoy. Y ellos lo aceptan, dicen, eres de los nuestros. Quizás sea ese el origen del lenguaje, manifestar la pertenencia, pero solo es una intuición. Siempre se ha pensado que lo que diferencia al hombre del mono es la inteligencia, la capacidad de comunicarse y socializarse. ¿Podemos aislar lo humano analizando la comunicación de otros primates? Roger Fouts lleva años observando a los chimpancés y su proyecto pretende enseñarles el lenguaje americano de los signos. Aquí está Chachi moviéndose y Wasu sentado. Ella hace una seña, limpia. Se despide de Wasu y luego señaliza que es hora de comer. También modula sus signos. Deprisa, limpiar, salir, salir, salir. Y observen el contacto visual. Limpiar, tiempo, tiempo, comer, comer, comer. Soy de los que piensan que el lenguaje vocal es reciente y se desarrolló a partir del lenguaje de los gestos. No surgió de repente, por obra y gracia de Dios, que dijo ahora tú hablarás. No apareció como un don divino. Sencillamente está relacionado con el área motora del cerebro. Y ese movimiento motor discreto del lenguaje de los signos facilitó el movimiento de la lengua. Pero existe otra rama de chimpancés. ¿Podrían aclararnos el origen de la comunicación? Tenemos comportamientos comunes interesantes, como el sexo no reproductivo, los encuentros cara a cara, el uso de la mirada, su increíble capacidad de aprender un lenguaje.
Todo eso les hace destacar, si no como un modelo de antepasado común, al menos como otra serie de factores que nos ayudan a interpretar la comparación. Me interesa saber cuándo establecen contacto visual, cuándo lo evitan, cuándo siguen la mirada del otro, de modo que si uno mira a lo lejos, el otro primero le mira y luego sigue su mirada. Me interesa la relación entre ver y saber. Es fácil dar explicaciones antropocéntricas en función del comportamiento humano. Pensar, por ejemplo, que los animales piensan lo que otros animales piensan. El concepto de pensar sobre el pensamiento se llama teoría de la mente, algo que se desarrolla en el ser humano hacia los 3 o 4 años. Me gustaría saber si estos animales tienen una teoría de la mente. Se trata de saber si chimpancés y bonobos tienen la capacidad del pensamiento complejo. De ser así, quizás seamos más parecidos a nivel intelectual. El motor del aprendizaje y de la evolución parece estar relacionado con la capacidad de comprensión, y en especial por la conciencia de uno mismo. Pero, ¿cómo influye en la adquisición del lenguaje? Hemos descubierto que, como los niños, los chimpancés tienen el deseo intrínseco de adivinar qué va a pasarles a continuación. Les gustaría que su mundo fuera previsible. Si van a salir de paseo, si van al río, les gustaría saber esas cosas, sobre todo cuando son muy jóvenes. Por eso tienen el deseo intrínseco de averiguar en qué consiste el lenguaje. La evolución humana se concentra más en la mente que en el cuerpo. Pero aún persiste el enigma de la gran división. Todavía no podemos decir de dónde venimos, cómo empezamos, quién fue nuestro antepasado. ¿Surgimos en África, en Asia o en Australia? Las piezas del rompecabezas van encajando, no tanto gracias al hallazgo de fósiles como al análisis de nuestros genes. La herencia que pervive en todos nosotros. En ellos encontraremos la respuesta. La genética nos dice más sobre nuestras similitudes y diferencias con otras especies, sobre ese 1,2% indefinible que todo lo cambia. Sabemos que descendemos de otros primates, pero también sabemos que a partir de un momento dado tomamos otra dirección. La clave de nuestro eslabón perdido.